Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Veo que la concurrencia es mucha. Estamos pasando los 46 ya. Bueno, así que 47. Bueno, entonces, voy a presentarlas. Perdónenme, pero recién cerré la otra y estoy un poco mareada. Primero va a hablar, tenemos 3 ponentes. La primera, Fabiana del Popolo, que es la jefa del área de demografía e información en población de CELADE, de la división población de CEPAL. Y bueno, ella va a hablar, yo les hice algún pedido, pero bueno, en realidad la preparación de los censos en los países de la región a vistas del próximo. Después, Gladys, que es la directora nacional de Estadísticas Sociales y de Población del INDEC, como todos la conocemos hace rato, y ella nos va a hablar sobre la preparación del próximo censo, de la modalidad, el cuestionario, el operativo, bueno, la evaluación, si va a haber coberturas, una serie de cosas que yo les pasé como esquema. Y bueno, y después va a hablar Mabel Ariño-Garat, que también todos la conocen, que es socióloga y especialista en planificación y gestión de políticas públicas. Trabajó con nosotros en el diseño, en la época de Susana, en el diseño conceptual, en todo el tema relacionado a los hogares, personas de referencia y demás. Y bueno, ella va a hablar sobre, diríamos, un nexo entre se llama así, un nexo entre lo particular y lo general, la reconstrucción de datos sobre la familia. Así que voy a controlar muy bien los tiempos, tanto de las ponentes como después de las personas que hagan preguntas. Entonces, la mecánica va a ser las 3 ponencias y después vienen las preguntas. Y entonces, vamos a utilizar el método de la manito amarilla. Nico va a ir haciendo el ordenamiento a medida que aparezcan. Lo que sí les pido, para que podamos disfrutar todos del espacio y poder aprovecharlo, es que las preguntas sean breves. Si quiere alguien ir anticipando alguna por el chat, Nico va a estar atento al chat, yo también, y la podemos, pero que seamos breves en las preguntas, así tenemos después la contestación de las ponentes. Y pensando en que luego está el cierre y no nos van a dejar pasarnos mucho de la hora, supongo. Así que, bueno, comencemos ya, así lo hacemos rápido. Fabiana del Popolo, que no sé por dónde estás. Acá estoy. Ahí está. Bueno. Son bueno, sí. 43. Así que a los 3 minutos pasada de las 5 se ha retirado el audio, si no terminaste. Ok, bueno. Qué miedo. Okay, porque bueno. Es muy parlanchina ella también. Dale. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas y todos, y muchísimas gracias a EPA por la invitación, y para que no me corten el micrófono me voy a ir ya a poner la presentación, sin tanto protocolo. ¿Se ve o no se ve? Bien, bueno, entonces la idea era dar un poquito este panorama regional de los censos en América Latina en este contexto de pandemia. Y primero que nada decir que cuando empezó la pandemia, al poco tiempo, digamos, ¿no? Y que sabíamos que varios países ya estaban en preparativos, o incluso México, ¿no es cierto?, que le tomó la pandemia en pleno levantamiento, ya terminando el levantamiento en realidad, porque México hizo el censo en marzo del 2020, así que le agarró en la última fase. Bueno, digamos, los primeros meses del 2020, frente a este contexto, el censo pasó a ser, dentro del Sistema Estadístico Nacional, como una herramienta crucial. Digamos, desde CEPAL se insistió mucho frente al riesgo de que se detuvieran los proyectos censales, de la importancia del censo
para las políticas, digamos, tendientes a mitigar los efectos de la COVID y para la reactivación post-pandemia. Y en ese momento los principales mensajes eran que había que levantar el censo lo antes posible, cuando las condiciones lo permitieran, obviamente, sin afectar su calidad, considerando que la entrega de la información requería, digamos, un tiempo y requiere un tiempo adecuado de procesamiento y análisis, y se recomendaba que aquellos países que ya venían trabajando en su preparación evitaran cambios en la metodología censal, sobre todo pensando en estos cambios de hecho a derecho, ¿no? Y de no anteponer los aspectos tecnológicos a los conceptuales. Pero ¿qué pasó? Comenzaron a mermar y comenzaron a aumentar los riesgos en términos de el levantamiento, ya sea por todas las políticas y las acciones de confinamiento, etcétera, etcétera. Se redujeron los presupuestos que estaban prometidos, digamos, a los proyectos censales en varios países. En fin, hubo toda una serie de problemas que hicieron, que generaron un panorama bastante diverso que lo vamos a ver ahora, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos? Bueno, un poco para tener una idea muy rápida, Gladys va a hablar más en detalle de qué es lo que está pensando hacer Argentina, por lo que entendimos en la última presentación es que estarían pasando un censo de derecho, pero de eso va a hablar Gladys. Bolivia en principio seguiría con censo de hecho. Como ustedes ven, la gran mayoría está transitando hacia censos de derecho, y acá sí quiero hacer una primera alerta, que este tránsito en varios países está motivado precisamente por lo que estamos recomendando, no anteponer la tecnología. Panamá, por ejemplo, es un país que tenía, previo a la pandemia, bastante avanzado en la preparación de su censo. Panamá decidió postergar el censo previo a la pandemia por un problema legal que tuvo con la licitación de los escáneres. Cambió el gobierno, cambiaron las autoridades, y precisamente para la utilización de DMC están transitando a un censo de derecho. Este es el ejemplo más claro. En cambio, Paraguay, frente a la experiencia que tuvo con el censo del 2012, prefirió retomar el camino, digamos, de un censo de hecho. Pero como ustedes ven, la mayoría avanza digamos, sigue con su censo de derecho o avanza en esta línea. Y esto va muy de la mano precisamente con el tema de las innovaciones tecnológicas, que fue uno de los temas que me pidieron presentar. Bien, este es el panorama resumido. Decir que, a ver, históricamente, si miramos, digamos, desde que empezó el programa de censo en 1950, los países en la década del 50, 60, 70 se portaron súper bien haciendo sus censos, más o menos la mayoría de países en los años terminados en 0 como corresponde. Sin embargo, luego empezamos a ver que antes de los contextos de este contexto de pandemia, ya los censos en varios países de la región habían sufrido retrocesos, estancamientos, se han corrido las fechas, en fin, los problemas vienen de antes, eso es lo que quiero decir. Y por ende, no necesariamente las fechas censales de esta ronda tienen que ver con una postergación debido a la pandemia, sino porque ya estaban definidos levantar sus censos, por ejemplo, Cuba en el 2022, El Salvador en principio en el 2023, Paraguay en el 2022, y esto fue antes de la pandemia, sino se debió a un retroceso de la pandemia. Ya estaban planificados para esas fechas. Ahora sí, definitivamente, si no tomamos en cuenta los 3 países que levantaron censo recientemente, que son Guatemala 2018, Perú 2017 y Colombia 2018, el resto de países, que son los que están señalados allí en amarillo, sí sufrieron una reprogramación por efecto de la COVID-19. Brasil estaba a punto de salir a campo en el 2020, tenía todo listo, había postergado el 2021, nuevamente es una postergación al 2022. Chile, si bien tenía pensado levantar el censo el año que viene, ya por los impactos en la programación, lo pasaron a 2023,
y así sucesivamente. Y estamos en una crisis frente, por ejemplo, a Costa Rica, que también tenía todo listo para salir a campo, tuvieron que postergar al 2021 y ahora, digamos, ese signo de preguntas es, no sabemos, digamos, si es 2022 o 2023. Iban a salir a campo en el 2021, pero a raíz de un decreto ley que puso un tope presupuestario, digamos, en todas las instituciones públicas, Costa Rica, a pesar de que tiene presupuesto para levantar el censo, por ese tope presupuestario no puede salir a campo, digamos, ¿no? Entonces, acá estamos con un problema político bien serio. Así que, en definitiva, efectivamente los países están teniendo, la mayoría, impactos de reprogramación por la pandemia. Sin embargo, todos estos que están en amarillos, o incluso los blancos con fechas, están en plena preparación. No han detenido su preparación censal. Y acá también mencionar que es muy importante que ojalá aquellos países que tenían prácticamente todo listo puedan salir a campo. ¿Por qué? Porque los impactos que van a tener, si no, desde el punto de vista presupuestario, van a terminar siendo mayores. De partida van a tener que volver a actualizar la cartografía, digamos, ¿no? Si se alejan mucho de lo que ya tenían preparado. Bueno, en el caso de Costa Rica, además, lo dramático que ha sido esta decisión política en términos de muchísima gente que se quedó sin trabajo, todo un operativo montado que se viene abajo, etcétera, ¿no? Bien, pero reitero, la mayoría de países sigue trabajando. En términos de las innovaciones tecnológicas, aquí decir que, como ustedes ven aquí, si en la década del 2010 eran muy pocos países los que habían implementado el uso de dispositivos móviles, bueno, no tan pocos, pero digamos menos de la mitad, sin duda esta década del censo 2020 viene súper fuerte con el uso de dispositivos e incluso con el uso de métodos mixtos, ¿no? Con los famosos bicensos o con métodos de capturas telefónicas que sería el CATI. Nosotros hablamos de un método principal, entendiendo que el método principal es el método que va a captar un porcentaje mayor de la población. No obstante, sí es bien importante ver cómo se combinan estos métodos y si se van a hacer de manera simultánea y cuál es el orden. Porque definitivamente en Colombia, por ejemplo, 2018, que el método principal, ¿no es cierto?, fue la DMC, comenzaron con el licenso, ¿sí? Luego continuó, fue secuencial el uso de las DMC, pero tuvieron tantos problemas que frente a las ventajas que tiene el uso de dispositivos móviles en un censo de derecho, un censo que se levantó casi en un año, en donde la calidad reconocida por el propio Instituto de Estadística no fue buena y con serios problemas en varias áreas del territorio nacional. Y está, en todo caso, el informe de evaluación del Censo de Colombia es público y cualquiera de ustedes lo puede consultar. Entonces, bueno, pero definitivamente lo que sí tenemos, lo que vemos claramente con este cuadro es que la tecnología llegó para quedarse y lo que tenemos que ver ahora es cómo asumimos los desafíos que tenemos por estas innovaciones tecnológicas en contextos muchas veces no tan favorables. Bien, sabemos, ¿no es cierto?, las ventajas que tienen las DMC frente al papel, en términos de que guía al censista en el flujo del cuestionario, que permite chequear inconsistencias, que disminuye las posibilidades de omitir preguntas. En principio tiene el potencial de mejorar la calidad al no haber transcripción. En fin, hay toda una serie de ventajas, pero si no afrontamos los desafíos que tiene el uso de DMC, y que tiene que ver primero con tomar la decisión al inicio de la planificación, porque esto tiene un impacto en todo el proyecto censal, y tiene impactos porque transforma, digamos, desde los operativos, los temas conceptuales, en cómo redefino los cuestionarios, en fin, tiene un impacto a lo largo de todo el proyecto y tiene un impacto presupuestario también, que si no se evalúan bien las condiciones tecnológicas, humanas, técnicas, incluso las condiciones legales,
Todas estas ventajas se nos pueden venir abajo, digamos, ¿no? Y considerar para aquellos países que ya venían reduciendo, digamos, sus periodos de capacitación, que el uso de DMC sí implica una mayor capacitación a los censistas, sí implica revisar muy bien todo lo que tiene que ver con la gestión administrativa de los DMC, los costos de los dispositivos y qué se va a hacer con su uso posterior, todos los temas de inseguridad ligados al uso de estos dispositivos, la necesidad de tener una mayor infraestructura tecnológica y personal para su desarrollo, y todos los temas de reordenamiento de los procesos censales y mayores exigencias del personal, que requieren sí de un trabajo mucho más integrado. Y esto es lo que en la práctica, honestamente, hay bastantes debilidades en los institutos nacionales de estadística. Bien, en términos de esta combinación de métodos con el uso de los famosos e-censos o de autoempadronamiento vía web, hay muy escasa experiencia en la región. La primera experiencia, digamos, de esta ronda de censo sería la de Colombia 2018, que alcanzó a cubrir el 12% de la población, pero reitero, tuvo unos impactos en la calidad censal que no fueron menores. Digamos, si uno mira costo-beneficio, bueno, no sé, hay que pensarlo dos veces. México, si bien implementó el e-censo de manera simultánea, dando la opción, digamos, a que las personas se autocensaran al momento de golpear una puerta, cubrió solamente el 0,1% de la población. Brasil fue bien interesante porque, y es recomendable ver todo el trabajo que hizo Brasil de pruebas, hizo varias pruebas, no una sola. Y luego de su censo experimental y de todas estas pruebas, en realidad determinaron que solo el 4,5% de la población estaría favorablemente a responder a un e-censo. Por eso Brasil decidió iniciar, digamos, levantar el censo con DMC, puerta a puerta, y luego utilizar el autoempadronamiento más bien para la fase de recuperación de cobertura, o realmente para aquellos lugares en donde a la tercera visita o frente a los rechazos optaran por el DMC, digamos. Pero, a ver, ¿por qué es importante determinar este porcentaje potencial que va a responder por autocenso? Porque eso te determina todo lo que tenés que hacer después en un llamado puerta a puerta, digamos. Si le calculaste mal a esto, se te viene abajo el proyecto censal. Guatemala y Chile utilizaron en 2018 y 2017 el e-censo, pero solo para recuperación de cobertura, y recogieron allí el 0,1% de la población. Bien, finalmente... Me quedan 5 minutos. Me quedan 5 minutos, me voy a ir rápido. Ya lo dije, el tema de la combinación de métodos exige... sobre todo voy a mencionar acá estos temas de calidad mode effect, porque hay diferencias en la calidad censal que no necesariamente tienen que ver con el método de captura, sino con la población que va a contestar a través de los distintos métodos de captura. ¿Qué estoy haciendo? Se me fue. Bien. Me voy a pasar esta parte. ¿Ustedes ven mi pantalla? Sí, ¿no? Se ve perfecto. Bien. Bueno, me pasé una parte, no importa. A ver, respecto a los tópicos censales, haciendo un resumen, lo que es importante acá es cómo seguimos fortaleciendo estos viejos nuevos paradigmas. ¿Por qué digo viejos nuevos paradigmas? Porque el tema del enfoque de género es algo que se viene estudiando hace 40 años en los censos. De hecho, ¿no? Catalina Weinerman, Zulma Recchini, en fin, comenzaron haciendo todo este tipo de estudios súper importantes en la región para ver cómo se mejoraba la captación de la actividad económica, etc. Aquí las propuestas se sintetizan en cómo incorporar en esta ronda censal, que ya lo venían haciendo algunos países en el 2010, el sexo
los propietarios de la vivienda, la fecha de nacimiento del primer hijo en el módulo de fecundidad y la desagregación por sexo de los hijos tenidos y de los hijos sobrevivientes, por supuesto la verificación de actividad económica, el título, digamos, cuando los censos preguntan por el título en el nivel educativo superior o universitario, es bien importante para los estudios de género. Toda esta discusión de jefatura, persona de referencia, los censos la verdad que no han abandonado el uso de jefe, jefa de hogar, al menos utilizan primero la palabra jefa y luego jefe. Los resultados de los pocos países que usaron persona de referencia no han sido muy alentadores. Se viene avanzando en el tema de captar las uniones, matrimonios del mismo sexo, hay países que ya lo han hecho. Luego está todo el tema de orientación sexual e identidad de género, que hasta el momento ningún país lo implementó y que se está probando, está en pruebas pilotos, digamos, y varios países lo están evaluando si lo hacen o no. Costa Rica, por ejemplo, lo descartó, Colombia también lo descartó, y luego el cuidado de personas, que hasta ahora es Costa Rica la que está incluyendo preguntas sobre el cuidado de niños y personas mayores. El tema de no perdernos, de no retroceder con el enfoque de la discapacidad bajo este enfoque biosocial y bajo las recomendaciones del Grupo de Washington, no retroceder al respecto. Luego, ver si podemos profundizar en hogar y familia. Hay países que ya lo hicieron en la ronda pasada, ampliando las categorías de relación de parentesco y la identificación de núcleos secundarios. Con las DMC esto es posible hacer, no retroceder con el enfoque étnico-racial, y otros temas como número de documento de identidad, uso de TICs, idiomas indígenas y movilidad cotidiana son los que se vienen. Bien, respecto a otras consideraciones en contextos de pandemia, aquí me quiero referir a los riesgos que vamos a tener en torno a la definición de residencia habitual por los cambios temporales o por estas residencias que se han dado a raíz de los confinamientos, la virtualidad y los nuevos arreglos familiares y los impactos. Hay temas relacionados con la movilidad cotidiana que tenemos que prestar atención. Y desde el CELADE estamos sugiriendo, en materia de tópicos censales, agregar al módulo de migración aquellos países que hacen con fecha fija, 5 años antes, también preguntar por una fecha fija al inicio de la pandemia, como por ejemplo donde vivía en marzo del 2020, para tratar de evaluar los impactos en una reconfiguración territorial y en los impactos de la migración más estructurales y no tan coyunturales. Y por supuesto no retroceder en ninguna de las preguntas inherentes a la dinámica demográfica, específicamente las preguntas de fecundidad, de mortalidad y migración. Sería dramático si perdemos, digamos, en este tipo de módulos. Bueno, Fabi, estamos, sí, ya termino. Así que redondeando, me voy a redondear a los comentarios finales. La pandemia, sin duda, agudizó la incertidumbre, riesgos y desafíos respecto a la ronda de censos 2020, pero respecto a riesgos y a incertidumbres que eran preexistentes en la región, ¿sí? Hay impactos presupuestales, hay impactos en los calendarios y en la preparación, y los riesgos se incrementan porque estamos haciendo una aceleración en las innovaciones tecnológicas, en particular en los métodos de captura, bajo condiciones poco favorables. También estamos preocupados por posibles impactos en los contenidos censales. Hay países que están siendo muy conservadores, pero al menos no retroceden. Dicen, bueno, por lo menos me voy a quedar con el cuestionario de la ronda 2010 y no irme para atrás, ¿no? Pero sería dramático si además retrocedieran sobre lo que ya hicieron en la ronda pasada. Y por supuesto también hay impactos en la participación ciudadana, que esto tiene mucho después que ver con todos los temas de validación, legitimidad censal, etcétera, etcétera. Hay presiones políticas para fijar la fecha de levantamiento en 2022, por ejemplo. Esto atenta contra la preparación censal, y por tanto sí estamos sumamente preocupados por la calidad de los resultados censales, y por tanto va esta última pregunta. ¿Será esta otra década perdida también para los censos de población y vivienda? Lo dejamos para el debate. Gracias.
Perfecto, muchísimas gracias, Fabiana. Uno se quedaría escuchándote más, pero el tema es que tenemos que compatibilizar todos los intereses. Bueno, Gladys, ahora. Bárbaro. ¿Cuánto tiempo tengo, 20, ¿cómo les Victoria? dije? Vos y Entonces, Fabiana tenían 20. hasta las 5:25. Exactamente, yo te aviso 5 minutos antes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo sí quiero agradecer realmente, bueno, a todos por esta posibilidad y en particular a Victoria como coordinadora de la Comisión de Producción de Datos porque viene llevando adelante todas las plenarias censales, ¿sí? De las que tenemos vieja data también en AEPA. Así que bueno, voy a compartir. Me parece que se está viendo. Se ve bien, se ve bien, está bien. Sí, pero está. Ok, ahí va. Ahí. La página, sí, sí. Sí, Perfecto. sí, sí, no estaba. Bueno, a ver, inicialmente nosotros nos habíamos encontrado hace 2 años en las últimas jornadas de AEPA en San Juan, donde ya existía una idea para considerar el censo en el marco de un sistema integrado de fuentes de datos, es decir, en conjunto y articulado con encuestas y registros administrativos. También hablamos del inicio de lo que denominamos el Archivo de Domicilios de la República Argentina, ADRA, la organización de operativos independientes, que se habían dado siempre viviendas particulares, viviendas colectivas, a las que sumamos el operativo independiente de población en situación de calle. En ese momento se trataba de un censo de hecho, con entrevista directa a los hogares, un día miércoles, feriado nacional, con muestreo en el relevamiento y cuestionarios ampliado y básico para las viviendas particulares y también aplicado a la población en situación de calle, y un cuestionario de viviendas colectivas. También en ese momento tratamos la inclusión de la pregunta del número de DNI en el censo con un fin estadístico para pareo de datos con registros administrativos. También, bueno, en ese momento ya estaba considerándose la segmentación automática, capacitación virtual y presencial, y la logística operativa estaba prevista directamente hasta el nivel de fracción censal, que es la primera vez que se va a dar en nuestro país. Así como la existencia de un sistema de gestión del operativo que iba a permitir la evaluación de la cobertura territorial por lado de manzana, es decir, esto para las áreas urbanas. Ahora, sobrevino la pandemia. Marzo 2020, el 18 de marzo, el INDEC suspende todos sus operativos de campo. Ese fue el impacto inicial de la pandemia en los relevamientos del instituto y afectó en particular lo que denominamos el archivo de domicilios, el ADRA, que continuó llevándose a cabo de manera virtual en términos de capacitación y avanzando en la medida de las posibilidades en el momento que pasamos de ASPO a DISPO, o sea, fuimos utilizando esos momentos en que la población podía pasar y observar las viviendas para completar el listado de domicilios. Pero sí se consideró oportuno que ese archivo de domicilios no quedara solamente subsumido para actualización de viviendas particulares y colectivas, sino que conformara, junto con el listado de viviendas relevadas por la MUBRA, que es la muestra maestra, ¿sí?, del INDEC, o sea, se juntaron ambos
operativos, para brindar la información de lo que denominamos el precenso de viviendas, que figura en el sitio web del INDEC, donde ustedes, bueno, además, acá en las jornadas se ha visto su utilización por poblaciones también, donde uno puede acceder por provincia, departamento, localidad y radio censal a la cantidad de viviendas por tipo, ¿no? A determinados indicadores. En este caso es solo de viviendas, entonces falta seguramente la información del censo. Simultáneamente se comenzó a trabajar y a intensificar los trabajos para el pareo de información con registros administrativos, y se generó el proyecto. A ver, estaba ya previsto, pero lo que hizo la pandemia fue intensificar la necesidad de encontrar alternativas que nos permitieran encontrar alternativas, no sé si llamarlas de tipo superadora, o por lo menos ir acelerando el ritmo respecto de los cambios que queríamos generar, pero tal vez con mayor tiempo. En ese sentido, el proyecto Registro Estadístico de Población cuenta de diferentes etapas. En primer lugar es generar o estudiar el conjunto de registros poblacionales a los que puede tener acceso el INDEC, evaluar la cobertura, la calidad, realizar a partir de esta evaluación una estimación de la población por edad, sexo y lugar de residencia, teniendo en cuenta la integración de esta base inicial y con otras fuentes registrales, para llegar al registro estadístico de población con un listado completo, continuo y actualizado de personas con residencia en el país. El objetivo sería poder contar con, son estimaciones de población, pero que pudiéramos mantener actualizadas anualmente durante los periodos intercensales, ¿sí? A partir de la información registral. Y esto o sea, continuar trabajando hacia la idea de un censo basado en registros. O sea, son etapas bien, que tenemos que ir transitando. ¿Cuáles son las condiciones básicas que nos propusimos para adoptar estos registros como fuentes de datos para la estimación de población? En primer lugar, la generación de un marco legal que tenga en cuenta el tema de la protección de los datos y la sostenibilidad en el tiempo, ¿sí?, de este proyecto, de este registro estadístico de población. La necesidad de acuerdos institucionales entre los organismos del Sistema Estadístico Nacional y entre las direcciones provinciales de estadística. Un plan de comunicación y publicación de avances, ¿sí?, con la transparencia en el uso de los datos nominalizados, y la discusión con usuarios. Lo que ustedes ven, o sea, las condiciones que ya establecimos de antemano. Lo que está en gris corresponde a lo que hemos podido realizar y donde estamos parados en estos momentos, es decir, en el tema del marco legal y en los acuerdos institucionales. También dentro de la metodología, generamos una metodología por fases, donde la primera parte es de un inventario con una evaluación y un diagnóstico de cada fuente de datos. En el tema de la recepción, bueno, la implementación de los protocolos, la encriptación de la información sensible. Luego la etapa de transformación con la estandarización y armonización de los datos. Luego conformación de los registros, obtención de las estimaciones y el proceso de evaluación. Ahora, esa sería la segunda línea de trabajo que iniciamos. Todo ello con equipos independientes que tienen a su cargo cada uno de los temas, ¿sí? Y, bueno, y que están de todas formas articulados. La tercera alternativa que se comenzó a evaluar y probar estuvo relacionada con el tema de
el problema de desarrollar la entrevista cara a cara, ¿sí? Que impactó a partir de la pandemia, pero realmente, más allá de la vacunación y que podamos superar esta etapa realmente, la consideración es que debemos llevar la mayor tranquilidad a la población y también seguridad a la estructura operativa, a los censistas. Entonces, comenzamos a trabajar con un ritmo mayor en la posibilidad de brindar a la población el que pudiera completar por sí misma el cuestionario en un sistema digital, tanto en PC, en tablet o en celular. Entonces, esto llevó, o sea, lo que ustedes ven en estos momentos corresponde a la actual planificación del futuro censo. En primer lugar, lo que les quiero mencionar es que el censo continúa teniendo las características del censo presencial en un día, ¿sí? Con un feriado nacional a mitad de semana laboral, y estaría previsto para el miércoles 18 de mayo del 2022. Es decir, ese eje es fundamental, porque en realidad el censo continúa siendo censo de barrido completo, ¿sí? Presencial y tal como lo conocimos. La complementariedad que le queremos dar es respecto de la utilización de este icenso, que va a estar previsto una apertura 2 meses previos entre el 16 de marzo y el 17 de mayo. Ahora bien, me interesa destacar también la importancia que le damos a poner por escrito, ¿sí? Que el censo va a tener supervisión. Porque en general todos los procesos de recuperación y todos los que todos conocemos, en este caso están siendo previstos de tal manera de poder trabajar en forma organizada, porque lo que más nos interesa, como todo censo, es alcanzar la cobertura, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles serían las principales, algunas de las principales modificaciones respecto de 2019? En realidad, si bien el censo se va a implementar en un día con un feriado nacional, y esto es producto de las conclusiones a las que llegamos en la primera prueba piloto, en el que extender el tiempo del operativo presencial llevaba a poner en riesgo la cobertura y que se necesitaba asegurar el inmovilizar a la población, ¿sí? De la manera que siempre lo conocimos, ese es uno de los aspectos que se mantienen. Sí se modificaría el concepto de censar a la población según un censo de hecho, es decir, donde el censista lo encuentra, a censar a la población en el lugar en el que vive habitualmente, es decir, en el que pasa la mayor parte del tiempo durante la semana, 4 de los 7 días. Es decir, que pasaríamos a un concepto de censo de derecho, pero que también estaría fundamentado tanto en las conclusiones que obtuvimos en esta ronda, o sea, en la primera prueba piloto, donde más de, el 97, el 95% de la población que fue censada en esa prueba y donde probamos definición de hecho y de derecho según este concepto, o sea, según esta definición, en realidad las diferencias serían mínimas. Eso es lo que nos hace considerar que podemos dar este paso de transición, que también ya lo habíamos
evaluado, analizado en la década del 2000. El tema es que, habida cuenta que el e-censo va a tener una duración de 2 meses, realmente no se podía mantener el concepto de hecho en el censo presencial, ¿sí? Entonces, otra de las modificaciones, tuvimos que pasamos de muestreo en el relevamiento a no implementar relevamiento, sino un cuestionario único. En particular, el muestreo en el relevamiento antes estaba direccionado para el operativo de viviendas particulares. En este caso, el censo va a contar con un único cuestionario de viviendas particulares que también se va a aplicar para el operativo de población en situación de calle y un cuestionario de viviendas colectivas. ¿Cómo se definió esa propuesta? Se evaluaron criterios conceptuales para inicialmente seleccionar las preguntas del cuestionario básico, se probaron los tiempos de entrevista y se evaluaron las cargas de trabajo del censista. Los criterios conceptuales que fueron el eje de la definición de las preguntas para incluir en el cuestionario básico fue de aquellas preguntas que fueran utilizadas para mejorar la estratificación de los niveles socioeconómicos a nivel de radio censal, que contribuyeran al diseño de la muestra maestra de manera de fortalecer el sistema integrado de fuentes de datos y en particular las encuestas a hogares. La elaboración de las proyecciones y estimaciones de población, el cálculo de los indicadores NBI y PMH, obtener estimaciones confiables para poblaciones específicas, léase pueblos indígenas, afros, LGBT, discapacidad, y parear con datos de registros administrativos, identificar economía informal. En particular, el punto 7 es una demanda de cuentas nacionales muy específica, ¿no? Así como simultáneamente preservar las recomendaciones internacionales de los indicadores ODS y de OCDE que veníamos trabajando previamente. Gladys, te quedan 5 minutitos. Bien. Pruebas de entrevistas y carga de trabajo estimada. En 2019, 2020, el cuestionario básico, el promedio era 8 minutos y la carga de trabajo de los censistas 36 viviendas. El cuestionario ampliado, 18 minutos, carga 20 viviendas. Luego de evaluar los tiempos de entrevista y las cargas, es que en estos momentos estamos saliendo con lo que era el cuestionario básico, más variables seleccionadas del cuestionario ampliado, y en este caso llegamos a casi unos 10 minutos con 36 viviendas de carga de trabajo. Ustedes se van a preguntar cómo es posible que cuestionario básico inicial, promedio 8 minutos, promedio ahora 10 minutos con más preguntas. Lo que generamos fue una propuesta de pasar las variables, las preguntas abiertas a preguntas cerradas, en particular en migración, por ejemplo. La inclusión de el nombre de la provincia, que permite directamente marcar, es menor tiempo para el censista y menor tiempo de codificación. En este caso tuvimos el desafío de pasar o armonizar el cuestionario en papel con el cuestionario de e-censo. Para ello, ustedes ven, se evaluaron las preguntas de tal manera de generar un cuestionario para autoempadronamiento, porque ese sería el mayor cambio, además, que es la propia persona la que completa el cuestionario en nombre de todos los integrantes del hogar.
Como ustedes ven, el diseño de preguntas que tiene el cuestionario papel, lleva un glosario para papel, manual para el censista, una consulta general. El cuestionario en el icenso tiene tooltips y glosarios, ¿sí?, que también orientan a la persona que está completando el cuestionario. Primero, es decir, ¿qué pruebas realizamos y con qué perfiles? En primer lugar, y todo esto ya en pandemia, pero en realidad para el icenso es un trabajo de gabinete que fue factible realizar. En primer lugar, los estudios los llevaron adelante el personal de la Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y Población del INDEC, o sea, con mínima cantidad de viviendas, 33, 32, para luego pasar al personal del INDEC, donde se probó ese cuestionario único, con 194 viviendas, y luego con el personal de las DPE, con las 24 provincias. Allí se completó la información de 685 viviendas. En estos momentos se está realizando una experiencia de cuestionario. Y lo que se evaluó fue los tiempos de entrevista, la experiencia de usuario, la evaluación del diseño conceptual, los motivos de abandono en el completamiento, se evaluaron las estructuras obtenidas, en particular se evaluó el DNI, la integridad de la base de datos y la evaluación de calidad y consistencia. Les paso rápidamente para que conozcan el icenso. La pantalla de ingreso, ¿sí? Se ingresa con el número de DNI. En caso que la persona tenga dificultades, tiene que comunicarse con la mesa de ayuda del INDEC, que la van a orientar respecto de la forma, ¿sí?, en que tiene que operar según el caso. Léase persona que tiene DNI argentino o no. Lo que se tiene que lograr es el mecanismo de vinculación de la vivienda que se está censando con la ubicación geográfica de la base geográfica del INDEC, ¿sí?, que es ese archivo ADRA que inicialmente les comenté que es el insumo principal. Si no se encuentra en ese archivo, la validación viene por un mapa, ¿sí?, a la manera de Google Maps. Luego se le brinda el código único de la vivienda para completar el cuestionario. Se incluyen las preguntas del cuestionario con una guía de si es la pregunta de vivienda, hogares o población la que está completando. La lista de personas del hogar, las preguntas características del hogar y de la vivienda, las preguntas de población, y al final la generación del comprobante. Este comprobante, este código, es el que el censista va a solicitar cuando realice el barrido completo durante el censo presencial. La consigna, la estrategia es que el censista puede realizar la entrevista directa en el caso que no haya completado el cuestionario en línea. En el caso que se haya completado el cuestionario en línea, solo le deben entregar, mostrar, dictar el código del comprobante del icenso. Y de esta manera chequeamos ubicación geográfica y completamiento del icenso en la base de datos icenso. Y ahora nos estamos dirigiendo hacia la prueba experimental, que personalmente no me gusta llamarlo censo experimental, por eso, porque quienes hemos compartido censos experimentales sabemos que tienen determinados criterios que cumplir, que en este caso, por ejemplo, como es la temporalidad, la diferencia entre el experimental y el censo definitivo, no se cumpliría. Entonces, personalmente, pero esto es una cuestión muy personal, la denomino prueba experimental. El 17 de noviembre al 4 de diciembre se implementará el icenso en las áreas seleccionadas. El 5 de diciembre se implementará el barrido completo o censo presencial.
Las áreas son Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fracciones seleccionadas y la localidad de Galvez en el departamento San Jerónimo en Santa Fe. Muchas gracias y bueno, llegué. Gracias Victoria por los minutos de más. No, no hay problema. Bueno, entonces ahora vamos a la última presentación de Mabel. A Mabel, a pesar de ser mi amiga, le he sacado 5 minutitos. Así que ella va a exponer en 15, porque bueno, dije el censo y cómo se va a hacer y todo, le podemos dar un poquito más de minutos a las integrantes que hablan sobre Latinoamérica y por supuesto el nuestro, el de Argentina con Gladys. Así que ahora habla Mabel, yo ya el nombre lo había dicho, pero ella lo va a repetir. Y bueno, y después empezamos con las preguntas. Ya tenemos una que vino por chat. Así que bueno, adelante, Mabel. Ponete el audio. El audio. Mabel, no me escucha. Espera. El audio, ahí está. El audio, eso. Bueno, empecemos de nuevo. Bueno, mi presentación ya está, ya saben que soy socióloga, que he trabajado mucho con los censos, porque no soy una señora de 4 décadas, como dice la canción de Arjona, sino una mujer de 6 censos. Mi primer trabajo dentro del Instituto de Estadísticas y Censo, que fue como ingresé a esta actividad, fue en el censo del 70, justamente, donde éramos los jovencitos con los cuales probaban el seguimiento del cuestionario. Y después he venido trabajando con todos los censos hasta ahora. Así que tengo anécdotas y he visto cómo a veces pequeñas cosas que en el desarrollo de todo el proyecto no se ven son las que después tienen a veces consecuencias impensadas y, y que en realidad uno piensa que se aprende y que no se va a volver a ocurrir un error semejante y se vuelve a chocar con la misma piedra. Yo ahora miraba y pensaba en contexto, ¿no? En la Argentina que estamos pensando en una población que supera los 45 millones de habitantes, en un territorio muy amplio, en un contexto donde hay mucha población, más del 40% de población bajo la línea de pobreza, donde se han desarrollado muchos asentamientos y villas de emergencia, en donde hay una cantidad enorme de viviendas con mucha carencia de infraestructura, en un territorio muy disperso, como es bien sabido. Entonces, y está bien, por un lado, pensar en el avance que nos permite la tecnología, que realmente pensando en los últimos 6 censos es infernal lo que hemos avanzado. Y después me fui a la parte conceptual, que en realidad era para lo que me convocó Victoria cuando me invita a esta charla, sobre el tema que en general ha hallado mi interés, que era el tema de la familia. Y que es un tema que tiene la particularidad que en realidad se construye o se reconstruye en gabinete, no es un tema que se pregunte en campo, porque en realidad ahí lo que es muy importante es tener bien claro qué es lo que se quiere medir para poder captar de la forma más limpia posible ese indicador o esa variable que después, combinada en gabinete, nos va a permitir los estudios que sí nos proponemos hacer. Entonces, con el tema de familia
se enlaza la vivienda, el hogar, los integrantes del hogar, que como bien decía Gladys, se sigue con un censo de hecho, es decir, que el hogar está integrado por todas las personas que durmieron esa noche ahí, con lo cual la diferencia puede ser mayor o menor según los lugares y regiones entre la población de hecho y la población de derecho, y por lo tanto eso tiene impacto después en cómo se constituye o se caracteriza la familia que integra ese hogar. Y después vienen las preguntas que nos permiten llegar a elaborar la tipología de hogar que cada investigador, o las tipologías de hogares que se necesiten para las políticas que se lleven adelante desde el Estado. Entonces, está la identificación del jefe y después vienen los lazos de parentesco. Esta pregunta está en el cuestionario ampliado y en el cuestionario básico. Y ahí aparecen los temas que uno va siguiendo, digamos. Es evidente que en esta forma de preguntar, que se intenta preguntar los lazos de parentesco, detrás de esto está jugando la idea de captar las familias ensambladas. El tema es que cuando uno pregunta, hace una pregunta donde mezcla dos conceptos, a veces se pierde la sutileza de lo que se está preguntando. Porque además hay temas que tienen la particularidad que, como la encuesta en realidad no es más que una pauta para una conversación, hay temas que realmente tocan lo emocional de las personas. Entonces depende de cómo se va generando la entrevista, la capacitación de las personas que están haciendo la entrevista, y lo sensible que sea el tema que se está relevando, así serán las respuestas. Entonces, por ejemplo, cuando se está preguntando si es el hijo del jefe, el hijo de la cónyuge, el hijo de ambos, esto en determinados contextos puede ser algo muy corriente y que se responde fácilmente y sin ninguna duda. Hay contextos en donde esto puede generar algún ruido, y es algo que se podría haber limpiado preguntando simplemente hijo, y en todo caso a los hijos preguntarles si el padre y la madre viven en el hogar, y entonces resuelven todas las cuestiones después en procesamiento. Algo parecido, volvemos al tema que está en el cuestionario ampliado, que es el tema del Estado civil y el Estado conyugal, que es un tema de larga discusión, y que como he participado tanto tiempo del tema de la definición, tanto de las preguntas como después de la explotación de los datos, realmente se están midiendo juntos dos conceptos, y entonces se produce en realidad se pierde claridad y no se mide ninguno de los dos conceptos, porque están midiendo el estado civil, que en realidad es la situación en relación a una pareja que una persona tiene registrado ante el registro civil y que es la que figura en su documentación. Y otra cosa es la situación de hecho, que esa persona puede estar conviviendo, puede haberse separado, etc. Y al mismo tiempo se mezcla con otro aspecto que reconoce las nuevas normativas respecto a la formación de las parejas, que es la diferenciación entre matrimonio y convivencia. La convivencia es una situación donde hay un reconocimiento o cierta legalización de la unión, pero no implica cambio del estado civil. Entonces, de nuevo, se vuelven a mezclar dos conceptos y se pierde claridad en la medición de los dos conceptos. Y esto, que cuando uno lo mira en el escritorio puede resultar
sencillo para encararlo, digamos, para diferenciarlo, cuando se baja a campo, y además son personas que las que están, no son encuestadores como en una encuesta, que son encuestadores que vienen de años y que tienen esa especialización, sino que son personas a las cuales se las capacita ad hoc en 2 o 3 días como máximo, y que en general son docentes y por lo que estuve leyendo, en realidad también se van a considerar estudiantes y profesores, estudiantes de terciarios y universitarios. Entonces, estas son las temáticas, y lo he visto también en algunas otras, en otras preguntas que no son los temas que yo me había comprometido a hablar, pero sería como mi mirada está puesta en que tengamos bien claro cuáles son, porque el censo es como si fuera la bala de plata del sistema estadístico nacional. Porque si el censo pierde algo de su capacidad de captación o hay subestimaciones de población, todo lo que viene después, por ejemplo, la muestra maestra, es clave para todas las encuestas que se quieran hacer después. Es importante para la organización política el identificar poblaciones relacionadas a un territorio. Es importante para la coparticipación, la asignación de población a un territorio. Entonces, cuando se complejiza demasiado los cuestionarios en la búsqueda de temas que por ahí están referidos a un ínfimo de población, de menos del 2%, y que además se pueden llegar a identificar centradas en determinadas provincias, yo ahí es como que me pregunto si no conviene centrarse en el criterio, en las preguntas más simples, y las otras tener en claro cuál es la variable que se quiere medir y medirla en forma pura. Porque a veces, por querer ampliar y captar un tema más, se pierde la información que se estaba buscando, y por lo tanto se pierde la posibilidad de rearmar información en gabinete con cruces de variables que sí consideramos que las tenemos bien medidas. Bueno, espero espero que me hayan podido seguir, porque realmente no es tan fácil hablar de los temas que son después de armado en gabinete de las variables. En realidad sería algo así como vayamos a lo simple y mantengamos la mayor cobertura, aseguremos la cobertura de toda la población con el censo. Esa sería mi aspiración para el 6º censo que pienso ver. Gracias, Mabel. Bueno, vamos a iniciar. A ver, veo acá algo en el chat y no sé qué es. Creo que hay otra pregunta. Nico, fíjate, yo lo... Si querés, puedo leer en voz alta ya las preguntas. Espera, un minutito. Lo que quiero decirles es agradecerles primero, antes que nada, todo el esfuerzo en poco tiempo poder sintetizar todo, porque el censo no es una cosa de un día, entonces se trabaja mucho, se trabaja casi 10 años entre uno y otro, y se trabaja continuo. Entonces, les agradezco muchísimo. Lo único, me voy a tomar el privilegio de agregar una cosita, una pregunta yo. Por ser coordinadora, es esto. A Fabiana te agradezco mucho, muy claro, y bueno, es difícil la temática.
de pasar de una tecnología a la otra. Entonces quería saber, yo leí el trabajo de ustedes de Colombia y la evaluación que se hizo. Quería después que profundizaras un poquito de esa evaluación entre la unificación de la base del licenso y de lo papel escaneado, cómo anduvo. Sé que no anduvo muy bien y costó un poco, pero bueno, quería que contaras un poco esto, de cómo logramos la unificación en una base, cuando se usan dos métodos simultáneos. Y después, ¿dónde estás? Gladys, estás en otra punta. A Gladys, si nos podés contar un poquito, que no está en tu presentación, de las temáticas que están ahora incluidas y las que se sacaron. Eso. Y a Mabel, yo te agradezco mucho, pero va a ser difícil, quiero decirte, va a ser difícil, por lo que estuve viendo, poder reconstruir mucho el tema de situación conyugal, porque me parece que no lo vamos a tener. Bueno, gracias. Adelante, Nico, ya tiene algunas preguntas y levanten la mano, la amarillita, los que quieran. Bueno, voy a empezar por la primera, de Carlos Yuska. Para Fabiana, si hay algún tipo de intercambio entre la CEPAL con las autoridades del INDEC y cuánto crees que se registran, se ignoran o se rechazan las inquietudes de la CEPAL, y si hay alguna disponibilidad, entiendo que de publicación, sobre los argumentos que se esgrimen entre la CEPAL y el INDEC. Y después, si quieren, podemos ir levantando la mano. Para Gladys también, pero arrancamos ahí primero por la de Fabiana. Bueno, ¿contesto entonces las dos preguntas? No. Veamos varias y después le damos la palabra a ellas. Bueno, dale. No se va a hacer cortar y volver. O sea, contar todas las que haya, y mientras vayan que hay levantada la mano, le hacemos todas las preguntitas, y después si hay que hacer una segunda tanda, mejor. Dale. Sí, Alicia, yo la veo de tu mano, pero ¿podés poner la amarillita? Para Gladys, también de Carlos, ¿cómo se compatibiliza la movilidad o portalidad del periodo presensal y la fecha del censo presencial? De Natalia de Bandi, quería consultar por la nueva pregunta del DNI, en donde se pregunta el número, y si desde el CELADE hay alguna recomendación o consideración con respecto a esa pregunta. De Florencia Molinati para Gladys, las preguntas sobre el lugar de residencia anterior, no se incluirá la posibilidad de identificar el número, el municipio de residencia anterior. ¿Esto es así? Creo que está relacionado un poco con las preguntas que se quitaron. Por lo que se puede ver, solo es posible agregar hasta provincia de residencia, y hay un cambio significativo con respecto al censo del 2010, que bueno, podría afectar a los estudios de movilidad. Daniel Esteban Quiroga pregunta también, con la experiencia del trabajo remoto, principalmente en el campo de educación durante la pandemia, hay estudios que muestran que el acceso a las tecnologías mostraron escenarios bastante distintos, principalmente en las provincias, que están relacionados con la condición de ingreso de los hogares, en los cuales el principal medio de acceso a Internet es móvil, y que se usa por teléfonos móviles. ¿Cómo van a asegurar desde el INDEC que la cobertura en esos espacios geográficos? Y de Florencia Molinati también para Gladys, si no se ha contemplado la posibilidad de incluir el lugar de trabajo para analizar la movilidad por trabajo, y así poder construir áreas funcionales muy importantes para los estudios urbanos. Veo también la mano de Pablo de Grande. Sí, está Pablo, después está Alicia y después está Mabel. Pablo. Porque Alicia no puso la mano amarillita, pero puso la mano antes. Perdón, Alicia. Listo. Bueno, Pablo. la mía ¿pregunto así? ¿Sí? Sí. Bueno, gracias a todas las presentaciones. Es toda información que uno, la verdad es que es bueno, trabajando con censos es importantísimo poder accederla. Bueno, la mía es una pregunta relativamente puntual. Digamos, el nuevo Código Civil y Comercial de 2015 establece como uno de los arreglos de cuidado entre chicos y padres separados el cuidado 50 y 50, digamos, mitad del tiempo con cada uno.
y es un esquema, digamos, alentado desde muchas perspectivas que alientan justamente la igualdad de cargas de cuidado entre hombres y mujeres. La pregunta es si con el concepto de domicilio habitual y con el corte operativo de 4 días, pero ya desde la idea conceptual de domicilio habitual, estos chicos que están bajo el cuidado de mitad y mitad de padre y madre, si quedan, digamos, fuera del censo, quedan excluidos porque en ningún domicilio están 4 días, o si va a haber alguna aclaración en el cuestionario para saber cómo declararlos, digamos, los padres. Gracias. Gracias, Pablo. Alicia, Maid. Sí. Alicia, por eso, el audio. Hola. Primero que nada, felicitar a Gladys y al equipo, porque el censo va a ser de derecho, eso me parece un gran avance. Después quería aclarar, no sé si entendí bien, está género y no sé si está sexo al nacer, porque supongo que también está. Bueno, y lo tercero, sí, Alicia, sí, perdón. Es un tema central, que es el de incluir el DNI en el cuestionario censal. Para parear datos, el argumento es para parear datos con los registros administrativos. Yo creo que ya se han expedido instituciones como AEPA, el Instituto Gino Germani, asociaciones de migrantes sobre los inconvenientes que traía incluir el DNI. Y si el argumento es para vincularlo con los registros administrativos, yo creo que hay experiencias como España, que tiene un registro continuo de población, donde se inscriben las personas sin requerirles ninguna documentación, y con esa inscripción ya tienen derecho a la salud y a la educación. Entonces me parece que incluirla puede provocar que sobre todo los migrantes que están indocumentados se nieguen a responder el censo. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Alicia. Veo también la mano levantada de Mabel. Sí. El audio, Mabel. El audio. El audio, Mabel, el audio. Una de las preguntas que me llamó la atención, sobre todo por la redacción, es la de religión. Y pregunto si ha quedado así o se está pensando en que quede así. Yo vi lo de la prueba piloto, no sé si quedará así en el cuestionario definitivo. Me pregunto si están... Si se ha probado que realmente discrimina de esa manera esa pregunta. Y la otra cosa que me llamó la atención, además del DNI, que realmente puede, no solo como dice Alicia, personas que tengan algún problema de documentación pueden preferir no responder el censo, sino también en cada una de las entrevistas, si el que está respondiendo, si hay una persona en las entrevistas presenciales, si hay una persona que responde por todos los integrantes del hogar, ¿cómo presuponen que pueda recordar todos los documentos, digamos, de todos los integrantes del hogar, sobre todo cuando son más de 3 o 4 personas por hogar? Son como preguntas que me van quedando. Y me imagino el contexto en el que se hace la entrevista, si eso no demora, no entorpece y además no tensa la relación entre el encuestador y el encuestado. Que eso es muy importante, la calidad del vínculo que se establece entre encuestador y encuestado explica mucha... Yo diría que un porcentaje importante del dato que finalmente se termine relevando. ¿Alguna más preguntas? Si no hay más preguntas, podemos pasar a las respuestas. Me parece que ya no hay más. Y después podemos seguir el debate. Gracias. ¿Empiezo, Nicolás? Dale, Fabiana. Bueno, eso, dale. Gracias. Bueno, y también aprovecho en esta ronda final agradecer a Victoria por la invitación que nos había hecho al inicio. Bien, voy a empezar con la pregunta de Carlos, que
comentarles que este año el Observatorio Demográfico que publica anualmente CELADE se va a dedicar al tema de censos, brindando, digamos, esta panorámica regional y estas advertencias y estos desafíos. En ese sentido, ahí va a quedar documentado algunas de las cuestiones que yo traje aquí a esta sesión, y que también estamos a punto de, el 28 de octubre, de hecho falta muy poquito, vamos a presentar en el marco de la CEA-CEPAL también un documento que elaboramos en el marco del Grupo Censo de la Conferencia de Estadística de las Américas sobre los temas de captura de datos y procesamiento censal, digamos, ¿no? Métodos de captura, donde ahí, Victoria, en parte, hay respuesta a la pregunta que tú hiciste, ¿no? Porque ahora no voy a poder profundizar los temas de sincronización entre los distintos métodos, etcétera, etcétera. Y en ese documento en particular incluimos, por ejemplo, orientaciones y unas especies de matrices que son muy operativas como para poder evaluar estas decisiones, digamos, en las innovaciones tecnológicas, y que de hecho tuvimos la gratificación de que Cuba nos comentó que lo estaban usando y que les estaba sirviendo mucho para lo que están emprendiendo para este censo. Eso por una parte. En términos de las relaciones así más directas con INDEC, bueno, CELADE responde a la asistencia técnica directa de los países que lo solicitan. En ese sentido, nosotros estamos trabajando con varios países de la región, con el INDEC y con la propia GLADI. Hemos estado en algunos talleres y en algunas solicitudes puntuales que nos hicieron, y de hecho también aprovecho a agradecer porque precisamente a raíz de este observatorio, del Observatorio Demográfico, le solicitamos una entrevista y estuvimos digamos, con su director, ¿no es cierto?, el señor Marco Labaña, que nos concedió 2 horas de entrevista y que aprovecho a agradecer. Y bueno, y en ese contexto, por supuesto, nosotros le transmitimos al INDEC nuestras preocupaciones, nuestros comentarios, y estamos abiertos para cualquier otro apoyo que requieran, digamos. En ese sentido, bueno, y decir aquí que CELADE recomienda, pero cada país es soberano de tomar sus decisiones, ¿no? Entonces, lo que sí comentarles que en el caso de Chile, que estamos haciendo un trabajo estamos acompañando la preparación del censo de Chile muy en cada fase, como en otros países también, pero bueno, lo que sí nos pasa es que precisamente cuando en estos talleres de trabajo que tenemos con los equipos técnicos, hacemos una recomendación, a veces nos escuchan, a veces no nos escuchan, pero después vuelven a la siguiente y me dicen, tenían razón, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer estas pruebas, es decir, bueno, esas dinámicas se van generando en función de la apertura y de las necesidades que tenga cada país. Bueno, sobre la pregunta de Natalia y del DNI, decir que sí, nosotros, bueno, a ver, creo que la inclusión del DNI los países son muy diversos, y en ese sentido la discusión que se está dando en Argentina y que viene ya desde hace tiempo, también se vio en su momento en Perú, donde también había una fuerte resistencia a incluir el DNI, sobre todo porque Perú iba a hacer un censo de hecho, entonces tampoco se entendía mucho esta lógica de pedir el DNI. Sin embargo, quienes nos tocó participar como observadores del censo, y fue un equipo bastante grande y de distintos países, honestamente, la verdad que la gente entregaba el DNI sin ningún problema. Esa fue la situación del Perú, ¿no? No quiere decir que sea la de Argentina. Sí, o sea, desde el mundo académico también había mucha resistencia, pero la verdad, y estuvimos en contextos muy distintos observando el censo, más marginales, bueno, y la gente lo entregaba. Ahora, y lograron después machar con registros, creo que un 95% de los resultados censales. Bueno, sí, eso es lo que dice el Perú, ¿no es cierto?, del que logró ese nivel de macheo. Ahora, ¿cuáles son en el caso de Colombia tampoco hubo tanto rechazo por el tema del DNI, pero sí cuáles son las consideraciones que sí tenemos? Por supuesto que eso no es igual para todos los países, entonces en ese sentido, por eso son tan importantes las pruebas. Y acá sí quiero decir que creo que hay que hacer un ejercicio de transparentar un poquitito más el detalle de lo que dan las pruebas, porque
porque eso hemos visto en algunos países, que te dicen, no, la prueba piloto nos dio así, nos dio así, pero cuando uno empieza a mirar un poquito más en profundidad, bueno, no es tan así. Entonces me parece que lo que nosotros recomendamos es efectivamente hacer un número suficientemente de pruebas en distintos contextos para probar, digamos, precisamente para ver cómo funciona el DNI. En segundo lugar, realmente tener claridad, que la ciudadanía tenga claridad y certeza y confianza de cómo van a utilizar el DNI. O sea, si no hay confianza, vemos muy difícil que esto funcione. Y acá todo el tema de estrategia comunicacional es fundamental. Y bueno, y la permanente comunicación del Instituto de Estadística de la Ciudadanía de cómo van a usar los datos, para qué y cómo se van a resguardar, y sobre todo cómo se va a anonimizar. Porque yo puedo pedir el DNI como enlace mientras avanza un registro de población en la línea de lo que decía Alicia, pero digamos, si yo empiezo con el DNI y después genero una anonimización total, ¿no? Porque establezco el enlace de los registros a través de un código identificador que deja de ser el DNI, bueno, uno se queda más tranquilo. Ya sé que no me van a poder usar esto para los impuestos, por ejemplo, ¿no? Lo que fuese. Entonces ahí sí, digamos, tenemos algunas consideraciones en torno a la anonimización posterior, a la estrategia comunicacional, a realmente ver si esto se va a utilizar, etc. Y la última pregunta que hacía Victoria sobre el tema de la sincronización y el caso de Colombia, bueno, efectivamente voy a mencionar así los grandes problemas que tuvieron allí. A pesar de que fue secuencial, el primer problema que tuvo es que en algún momento identificaron que las personas no estaban censando a todo el hogar, sino que interpretaban que el autocenso era para personas individuales. Entonces, ahí tuviste un primer problema de, por ejemplo, hogares unipersonales que realmente no eran hogares unipersonales, ¿verdad? En segundo lugar, lo que pasó fue que si bien también se utilizaba el DNI como un mecanismo de control y de sincronización, en muchas viviendas se terminaba colocando el mismo DNI del jefe de hogar, a los hijos, es decir, todos tenían el mismo DNI. En tercer lugar, si bien cuando salen de la fase de licenso y se pasan puerta a puerta con DMC, tenían una pregunta en la DMC de si el hogar había sido autoempadronado y entregar la constancia, bueno, esas constancias no se entregaban, no coincidía lo registrado en la base de datos con lo que salía en la DMC, porque también hubo problemas con la actualización cartográfica en algunos lugares y con la identificación de las viviendas. Entonces eso hacía que problemas de corrimientos con la georreferenciación, por ejemplo. Entonces no me coincidía lo que me estaban diciendo con lo que yo tenía en la base. Por eso ahí la parte de georreferenciación de la vivienda es súper importante. Y después, bueno, el tema tuvieron duplicados, se encontraron con duplicados, en donde tuvieron que aplicar algoritmos bastante complejos más allá del DNI, donde estos algoritmos utilizaban nombre, apellido, iban utilizando varias variables, por eso digo, algoritmos bastante complejos, hasta que iban diciendo, sí, esta persona es esa, o este hogar es ese. Sí, no, a lo que voy, lo que quiero decir con esto es que si eso no se piensa muy bien de antemano, finalmente el hecho de decir voy a usar tecnología para brindar los resultados más rápido, ¿no? Que es lo que quiere la gente, ¿no? Los políticos, todos, para tener resultados más rápidos y de calidad, bueno, ese no fue el resultado de Colombia. Eso. Bueno, muchas gracias, Fabiana. Yo voy a también un poco abusar de mi rol de coordinador y hacer una pregunta para Gladys, que con respecto, qué tan independientes fueron un poco las decisiones del equipo Censo con respecto a lo que mostraron en el informe de la prueba piloto y lo que se mostró en el último reporte del censo. Porque Fabiana mostró una placa al final que
cuenta que estos recortes son bastante dramáticos, entonces aprovecho para preguntar eso y te doy la palabra. Bueno, gracias. Voy a comenzar por Carlos, creo, ¿no? Primero lo fui anotando. A ver, ¿cómo se compatibiliza la movilidad o la mortalidad del periodo precensal y la fecha del censo? A ver, por un lado, la fecha de referencia del censo es ese día miércoles 18 de mayo. Entonces, en primer lugar, realmente consideramos que el cuestionario digital va a ser un complemento. Acá Fabián habló de un 12%. Es decir, lo que nosotros no contamos es cuál es el porcentaje de hogares que van a completar el cuestionario en línea. Pero en realidad estamos apelando a que sea un complemento y no lo principal. Entonces, de acuerdo a las definiciones que hemos adoptado, cuando el conteo de población supera el 50% es donde se toma la fecha de referencia. Les comento o lo menciono, o sea, en censos con varios días de duración del relevamiento. En este caso, la amplia mayoría, o por lo menos más del 50%, va a ser contabilizado el 18 de mayo. Entonces, la forma de compatibilizar la movilidad y la mortalidad va a ser a partir del trabajo que ya está realizando el equipo en relación con la base de datos del RENAPER y la base de la Dirección Nacional de Migraciones, ¿sí? O sea, se está trabajando simultáneamente. Evaluando, ¿sí? Las posibilidades. Todavía no tenemos el modelo armado, pero ese es el modelo a implementar. A ver si sigo. Luego venía la pregunta relativa al DNI, ¿no? Sí, también está el número de documentos del DNI está incluido en el cuestionario de población, en el cuestionario correspondiente a cada individuo. Sí, no sé si es esa la pregunta específicamente o era otro. No sí, también está la pregunta de Florencia con respecto a la inclusión o no de la posibilidad de identificar municipio de residencia anterior que se ha hecho en el 2010. Sí, el tema del municipio en realidad proviene de un problema de captación en la población, es decir, la respuesta que brindan no es confiable, ¿sí? En términos, es decir, de acuerdo a todas las evaluaciones que hemos realizado. Sabemos que en el censo de 2010 se incluyó, pero de acuerdo a las evaluaciones que hicimos, realmente esa información, preferimos que la información que relevemos en el censo sea confiable y bien medida. Y bueno, para municipio tendremos que realizar un trabajo más de gabinete, te diría, y no captación a partir de la información que brinda la población. Después, la parte de acceso a la tecnología, y sí, comparto los diferenciales que en nuestro país tenemos, y en realidad la cobertura va a estar asegurada porque el censo, el eje va a ser el barrido completo. Lo que no mencioné es que la entrevista cara a cara va a usar el cuestionario papel,
de acuerdo a los últimos, como se realizaron los últimos censos de población. Entonces, el supuesto es que el acceso o el completamiento del cuestionario en línea va a estar dado en los grandes aglomerados urbanos y en determinados grupos sociales. Pero va a ser tomado como un aporte, pero el aseguramiento de la cobertura también es el objetivo del censo. El tema de la pregunta por movilidad por trabajo, la aprobamos en la segunda prueba piloto, pero realmente no obtuvimos unos buenos resultados, ¿sí? Es por eso que como conclusiones de esta segunda prueba fue que se decidió eliminar esa pregunta, considerando que en realidad es una pregunta para incluir en encuestas a hogares o que midan la movilidad por trabajo. Y en relación con tu pregunta, también, Mabel, respecto de religión, también la segunda prueba piloto nos dio los elementos como para fundamentar la eliminación de esa pregunta en el cuestionario para el censo definitivo, ¿sí? Entonces, ahora, yo te he preguntado eso. Exacto, porque así puedo enganchar. Así, exactamente, ahora, ahí. Ya que los días anotados. Ahí va. Entonces, como yo les comenté, o les presenté, nos basamos en utilizamos determinados criterios para definir la priorización, si se le puede llamar, en términos de qué temas serían los prioritarios que necesitaríamos mantener en el censo. Habida cuenta de que, y acá le estoy contestando a Nicolás, me estoy refiriendo no a perdón, no sé si tu pregunta fue respecto a la independencia política o presupuestaria. Desde el punto de vista político, absoluta, una independencia absoluta. Sí, restricciones presupuestarias que son de público conocimiento, es decir, es el país que estamos todos pasando por la misma situación. Entonces, sí hubo una reducción al presupuesto del censo, de la necesidad de, si se salía con un cuestionario único, que ese cuestionario no fuera un cuestionario ampliado y con una carga de 20 viviendas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la pregunta de discapacidad, que previamente estaba incluido en el cuestionario del ampliado, no, al cuestionario ampliado no, perdón, en el cuestionario básico y ampliado, es decir, a toda la población, como es requerida justamente para elaborar la muestra para una encuesta complementaria, se definió que integrarla al cuestionario de hogar, porque cuando tomamos los tiempos de entrevista, era la pregunta que más tiempo llevaba de todo el cuestionario. Entonces, acá es como un término de equilibrio entre el tiempo de entrevista, la carga del censista y cuál es la alternativa metodológica para llegar a tener la información. Sí continúan estando incluidas la pregunta de identidad de género y se mantiene la de sexo al nacer. Eso sí que era una de las preguntas de Alicia. También las de autorreconocimiento étnico, todo el esquema de educación, migración
o sea, el lugar de nacimiento, el lugar de residencia habitual 5 años antes. En realidad no llegamos a incluir la propuesta del CELADE, ¿sí? del 20 de marzo 2020, aunque nos parecía sumamente importante. Y condición de actividad económica para los mayores de 14 años y rama de actividad. ¿Sí? Lo que no se estaría preguntando serían las preguntas abiertas de ocupación, la pregunta que estaba previamente incluida de carrera terciaria y universitaria que completó, situación conyugal, estado civil y fecundidad. ¿Sí? Entonces, o sea, cada una de estas eliminaciones del cuestionario está relacionado con una propuesta que es en relación con el sistema de encuestas en algunos casos, y en general, sí, obtener la información mediante el sistema de encuesta. ¿Sí? Esa es, después, ¿por cuál sigo? Acá. El tema para Pablo Guerrero, justamente, sí, el tema de la residencia habitual, yo lo dije a grandes rasgos, pero en el manual de censistas y también en la capacitación van a existir todas las aclaraciones para, por ejemplo, este tipo de casos, ¿sí? Porque justamente, es decir, lo que en general realizamos es dar un concepto general y luego trabajarlo en forma puntual para cada situación, ¿sí? Pero van a estar incluidos los niños, pero tal vez requiera de una, a ver, yo te diría tal vez en primer lugar, del problema ya conocido respecto del concepto de residencia habitual, que podría generar mayores duplicaciones. O sea, en el caso que los niños fueran censados tanto en el lugar del padre, en donde vive el padre, como el que vive la madre. ¿Sí? Pero por eso vamos a apelar más que nada a que sean los padres como para poder llegar a una decisión. Eso se va también a comunicar mediante comunicaciones que forman parte de la sensibilización a la población y la orientación de cómo completar el cuestionario y cómo responder al censista. Y Alicia, respecto de los migrantes irregulares, sí, es algo que también yo te diría que nos preocupa y nos ocupa. Entonces, en este caso a ver, la semana pasada también tuvimos una reunión, creo recordar, con el CELS, donde mencionábamos justamente el caso de España y la necesidad de que el INDEC actúe, o sea, actúe como institucionalmente, como aquella institución en la cual esos datos pueden estar preservados, ¿sí? La de personas en situación de migración irregular. Hablamos de la diferencia entre las fuentes de datos, que el objetivo es el control,
porque realmente todos lo conocemos, es decir, la Dirección Nacional de Migraciones, RENAPER también. Yo personalmente me parece que hay toda una tarea por realizar en términos de recuperar la confiabilidad en la institución y en el resguardo que esa institución puede realizar respecto de los datos que brinda la población. Pero no creo que se logre de la noche a la mañana, y en realidad también comentarles que estamos teniendo reuniones, hemos mantenido reuniones también, bueno, y con comunidades, es decir, porque nuestro interés es el mismo que, bueno, creo que todos lo compartimos, absolutamente todos, lograr la cobertura, que el censo incluya a todos, que el censo brinde confianza, ¿sí?, para darle información. Entonces, yo reconozco que el tema del DNI es complicado, pero creo que también en algún momento creo que la reunión que tuvimos, Victoria, les comenté que si hace 3, 4 años me hubieran preguntado, ¿sí?, yo no hubiera respondido lo mismo, dado que... No, Gladys, el tema de la reunión es como que nosotros planteamos, fue una reunión que nos recibió Lavagna, a la gente del grupo de Germán y de la parte migratoria, que fuimos los que empezamos a movilizar un pedido de respuesta, y bueno, nos dieron una reunión. Entonces, el tema es que yo creo que no es el tema del DNI, sino la forma en comunicarlo. Es decir, lo que yo veo que no se está haciendo ninguna. Es decir, yo estoy de acuerdo con la tecnología, no estoy en contra de la tecnología, pero yo estoy a favor de que haya diálogo, que se comunique a la población, porque si no va a haber resistencia en algunos casos. Y yo lo que tengo miedo, y es mi pregunta, que la vengo haciendo en todas las reuniones, ¿estamos en condiciones de hacer el censo en ese momento, o no será mejor esperar un poquito más y ver cosas? Porque yo tengo miedo a la cobertura, ¿entendés? Yo el otro día les contaba a mis alumnos el tema, la pregunta que hizo Carlos, me la formularon los alumnos. ¿Cómo compatibilizamos los nacidos y los muertos en el periodo que contestan hasta el momento del día del censo? Y entonces estamos pensando que tenemos que hacerlo a través del RENAPER, o sea, de los registros civiles. Y los que no se registran, los subregistrados, ¿cómo manejamos el tema ese de los... Es que, a ver, la hipótesis es que los que no están registrados van a ser captados por el censo, porque no van a completar el licenso, porque son los que están en peores condiciones. Eso es una hipótesis. Lo que yo quiero saber, Gladys, lo que yo quiero saber... Bueno, trabajemos juntos. A ver, está bien. Trabajémoslo juntos y... Yo quiero saber quién les está pidiendo que incluyan el DNI. ¿Quién lo pide? ¿Qué organismo? No, Alicia, mira, a ver, inicialmente sí fue RENAPER cuando se incluyó la pregunta para el tema de si el individuo tenía DNI o no, porque necesitan información respecto de los argentinos que no cuentan con un documento. Sí, pero están preguntando eso, está bien, podrían preguntar si tiene o no, pero no el número de DNI. Claro, no, el problema, a ver, en realidad, nadie lo está imponiendo, sino que entonces, la situación... ¿para qué lo ponen realmente? No entiendo. A ver, la situación es que cada vez está más complicado implementar los censos. Esto que ya lo veníamos viendo desde tiempos pasados,
en realidad con la pandemia, la recopilación de información, o sea, tuvo un impacto directo. Yo te hablaría inclusive de una crisis, ¿sí? Yo lo que veo es que si no comenzamos a trabajar con alternativas, no vamos a tener censos a futuro, no vamos a tener estadísticas oficiales, está cada vez más difícil, no alcanza el presupuesto, no alcanzan los recursos humanos. Lo que generamos fueron alternativas para intentar dar un paso que sabemos que es muy difícil, pero alternativas que nadie nos impuso. De hecho, nosotros sabemos que Reino Unido integra y parea los registros administrativos sin necesidad de una identificación única. Pero la calidad que tienen esos registros y el hecho de que las personas cumplan en registrar su domicilio cada vez que se mudan, hace que lo puedan utilizar de esa manera. O sea, nosotros no tenemos esa posibilidad, lo hemos evaluado, o sea, el equipo, ¿sí? Está trabajando con un esfuerzo, y el tema es que de acuerdo a las características que tienen nuestras fuentes de datos, las posibilidades que tenemos de parear esa información registral se da a partir de documento nacional, del número, ¿sí? Gladys, es una encrucijada. Perdóname, pero me están pidiendo que tenemos que ir cerrando porque ya nos pasamos. Perdón, no sé si... Lo que no entiendo es que si espera, Alicia, espera un poquito. Ningún organismo se lo requiere, ¿para qué lo ponen? Si es tan conflictivo realmente. Alicia, voy a hacer, una moción de orden. Sí. Y Victoria, yo lo que te propongo, a ver, perdón, y que tomo la palabra. Quería hacer un compromiso yo, o sea... Hacia la Comisión de Producción de Datos. Sí. Exactamente, de la Comisión de Producción de Datos, hagamos un mini taller donde son libres, vamos a invitarlos, porque es una temática de larga discusión y realmente las jornadas nos llevan a tener espacios muy acotados, y está todo muy limitado. Entonces, en función de las demandas que tuvimos hoy y de las problemáticas que están conscientes, y yo insisto, mi problema es lo de la cobertura, ¿no? Porque hemos tenido últimamente en todos los censos problemas de cobertura. Entonces, la necesidad de tener una buena cobertura del censo, para por lo menos saber cuántos somos, hacer, diríamos, un taller, acordamos. Claro. Después por ahí de esta cosa experimental, pues por ahí ustedes están muy ocupados, pero qué sé yo, la primera semana o segunda semana de diciembre, antes que empiece el veranito, diríamos, y charlemos un poco más. O sea, lo que siente toda la comunidad, ¿no? En la EPA y en Germania, en todos lados, es como que nos falta comunicación, ¿no? Claro. O sea... saber un poco más y nosotros estamos todos dispuestos a apoyar. Claro. Para que ahora, yo te diría poder tener esa reunión en el corto plazo, no esperar a diciembre. Bueno, perfecto. Justamente, porque, bárbaro. Lo hacemos ahora en noviembre. Sí, bárbaro. En 15 días, porque hay que armarlo, difundirlo. Sí, buenísimo. Estamos allá a mediados de mes. Entonces, hacer una cosa así porque me parece que es importante para todos.
Sí, para sí, EPA, sí, para sí, tal INDEC, cual. y para la población que va a contestar el censo, porque la calidad del Exacto. censo depende de que la población ayude, si no... Ujú. Tal cual. ¿Qué querías decir, Martín? Sí, digo que esta iniciativa formal e institucionalmente la apoyamos como AEPA para hacer este intercambio, esta comunicación y generar canales de comunicación. Muchas Digo, gracias. para darle fuerza. Sí, sí, es para bien de la asociación, y así que por eso digo, es para bien de todos y para bien de INDEC también, sentirse apoyados por nosotros, ¿ok? Bueno, Claro. entonces vamos a hacer el cierre, porque se viene el cierre de las jornadas, y si no me cortan acá la cabeza y nos sacan de la virtualidad. Muchísimas gracias a Fabiana, a Gladys, a Mabel y a todos los que estuvieron con nosotros en esta sesión plenaria, que realmente es muy importante, porque de acá dependen los datos futuros para nosotros, para que se pueda estudiar y para, diríamos, profundizar todas las temáticas distintas que creamos. Muchísimas gracias y nos vemos ahora.